Cuarta parte. El idealista practicante. Capítulo 10. El bueno y el mejor. Cumplimiento de valor frente a la competencia. La mayoría de los lectores de este libro pueden ser considerados idealistas de una forma u otra por sí mismos o por otros. Sin embargo, ciertamente en estas páginas hemos presentado varios cuadros de realidades sociales y políticas que están lejos de ser ideales. Hemos tratado de esbozar para ustedes muchas creencias que socavan su integridad privada como individuos y contribuyen a los problemas muy definidos que se producen en el mundo de las masas. Muy pocas personas realmente actúan, de nuevo, con una mala intención. Cualquier situación desafortunada en los campos de la medicina, la ciencia o la religión no es el resultado de un esfuerzo decidido por sabotear la idea, sino que ocurre porque los hombres a menudo creen que cualquier medio está justificado en la búsqueda del ideal. Cuando la ciencia parece traicionarte, en tu sociedad, lo hace porque sus métodos son indignos de su intención, tan indignos y tan fuera de línea con el propósito principal de la ciencia, que los métodos en sí mismos casi equivalen a una actitud anticientífica insidiosa que pasa desapercibida. Lo mismo se aplica a la medicina, por supuesto, cuando en su digno propósito de salvar la vida, sus métodos a menudo conducen a una experimentación bastante indigna, de modo que la vida se destruye en aras de salvar, digamos, un mayor número de vidas. A nivel superficial, tales métodos parecen a veces lamentables pero necesarios, pero las implicaciones más profundas superan con creces cualquier beneficio temporal, porque a través de tales métodos, los hombres pierden de vista el carácter sagrado de la vida y comienzan a tratarla con desdén. A menudo tolerarás actos bastante reprensibles si crees que se cometieron en aras de un bien mayor. Usted tiene una tendencia a buscar el mal absoluto, a pensar en términos de los poderes del bien y del mal, y estoy bastante seguro de que muchos de mis lectores están convencidos de la fuerza del mal. El mal no existe en esos términos, y es por eso que tantas personas aparentemente idealistas pueden ser partícipes de acciones bastante reprobables, mientras se dicen a sí mismas que tales actos están justificados, ya que son métodos hacia un buen fin. Es por eso que los fanáticos se sienten justificados en sus acciones. Cuando te entregas a ese pensamiento en blanco y negro, tratas tus ideales de manera miserable. Cada acto que no está en consonancia con ese ideal comienza a desentrañar el ideal en su núcleo mismo. Como he dicho varias veces, si te sientes indigno o impotente para actuar, y si eres idealista, puedes empezar a sentir que el ideal existe tan lejos en el futuro que es necesario tomar medidas que de otro modo no podrías tomar para alcanzarlo. Y cuando esto sucede, el ideal siempre se erosiona. Si quieres ser un verdadero idealista practicante, entonces cada paso que des en el camino debe ser digno de tu objetivo. En su país, el sistema de libre empresa está inmerso en extraños orígenes. Se basa en la creencia democrática en el derecho de cada individuo a llevar una vida digna y equitativa. Pero eso también se vinculó con las ideas darwinianas de la supervivencia del más apto, y con la creencia, entonces, de que cada individuo debe buscar su propio bien a expensas de los demás, y por la concepción completamente errónea de que todos los miembros de una especie dada están en competencia entre sí, y que cada especie está en competencia adicional con las demás especies. Las leyes de la oferta y la demanda son conceptos erróneos basados en una creencia poco halagüeña en la naturaleza codiciosa básica del hombre. En el pasado, tratabas a la tierra de tu país como si tu especie, siendo la más apta, tuviera derecho a sobrevivir a expensas de todas las demás especies y a expensas de la tierra misma. El ideal de la patria era, y es excelente, el derecho de cada individuo a llevar una existencia equitativa y digna. Los medios, sin embargo, han contribuido a erosionar ese ideal, y la interpretación pública de los principios de Darwin ha sido, por desgracia, transferida al área económica y a la imagen del hombre como animal político. Tanto la religión como la ciencia negaban a las otras especies cualquier conciencia real. Cuando el hombre hablaba de la sacralidad de la vida, en sus estados de ánimo más expansivos, se refería solo a la vida humana. No estáis en competencia con otras especies, ni estáis en ninguna competencia natural con vosotros mismos.
Tampoco el mundo natural es de ninguna manera el resultado de la competitividad entre las especies. Si ese fuera el caso, no tendrías mundo en absoluto. Individualmente, ustedes existen físicamente debido a la cooperación insuperable que existe biológicamente entre su especie y todas las demás, y en niveles más profundos debido a las afiliaciones celulares que existen entre las células de todas las especies. La realización de valores es una propensión psicológica y física que existe en cada unidad de conciencia, impulsándola hacia su mayor realización, de tal manera que su integración individual también contribuye al mejor desarrollo posible de cada una de esas unidades de conciencia. Esta propensión opera por debajo y dentro del marco de la materia. También opera por encima, pero aquí me interesa la naturaleza cooperativa con la que la realización de valores dota a todas las unidades de conciencia dentro de su mundo físico. Si bien creías en la competencia se convirtió no solo en una realidad, sino en un ideal. A los niños se les enseña a competir entre sí. El niño, naturalmente, compite contra sí mismo, en un impulso de superar el viejo rendimiento con el nuevo. La competencia, sin embargo, ha sido promovida como el ideal en todos los niveles de actividad. Es como si tuvieras que mirar a los demás para ver cómo te está yendo, y cuando te enseñan a no confiar en tus propias habilidades, entonces, por supuesto, necesitas demasiado las opiniones de los demás. No hablo de una competición lúdica, obviamente, sino de una competición determinada, rigurosa, desesperada, a veces casi mortal, en la que el valor de una persona se determina en función del número de individuos que ha dejado de lado. Esto se lleva a cabo en la economía, la política, la medicina, las ciencias e incluso las religiones. Por lo tanto, me gustaría reforzar el hecho de que la vida es, de hecho, una empresa cooperativa, y que todos los pasos que se den hacia el ideal deben ser por sí mismos promotores de la vida. Una pequeña nota para añadir a su material sobre la enfermedad. Todos los organismos biológicos saben que la vida física depende de una constante transformación de la conciencia y de la forma. En sus términos estoy diciendo, por supuesto, que físicamente la muerte da vida. Este conocimiento biológico es íntimamente reconocido a niveles microscópicos. Incluso tus células saben que sus muertes son necesarias para la continuación de tu forma física. Toda la orientación es extraña o ajena solo a sus sistemas de creencias conscientes. De una forma u otra, la mayoría de las personas son conscientes de un deseo de morir antes de morir, un deseo que generalmente no reconocen conscientemente. En gran medida, las sensaciones de dolor son también el resultado de sus creencias, de modo que incluso las enfermedades, que están realmente acompañadas, ahora, por un gran dolor, no tienen por qué estarlo. Obviamente, estoy diciendo que los virus mortales no se consideran a sí mismos como asesinos, como tampoco lo hace un gato cuando devora a un ratón. El ratón puede morir, y una célula puede morir como resultado del virus, pero las connotaciones aplicadas a tales eventos también son el resultado de las creencias. En la esfera más amplia de la actividad espiritual y biológica, los virus están protegiendo la vida a su nivel, y en la capacidad que se les ha dado. De una forma u otra, siempre son invitados, de nuevo, siempre invitados, en respuesta a ese ritmo más amplio de la existencia, en el que la vida física depende de la transformación constante de la conciencia y la forma. La fase de la muerte es, pues, una parte del ciclo de la vida. Mencioné los experimentos evolutivos mientras piensas en la evolución. Hay una enfermedad sobre la que leíste recientemente, en la que la piel se vuelve correosa después de una picazón intensa, un desarrollo fascinante, en el que el cuerpo humano trata de formar una piel coriácea, que, si el experimento continúa, sería lo suficientemente flexible para, por ejemplo, los poros del sudor y la locomoción normal, pero lo suficientemente resistente como para protegerse en ambientes selváticos de las picaduras de muchos insectos y serpientes aún más peligrosos. Muchos de estos experimentos aparecen en ciertas etapas como enfermedades, ya que las condiciones obviamente no son normales físicamente. Hasta cierto punto, el cáncer también representa una especie de experimento evolutivo.
Pero todos estos casos se te escapan porque piensas que la llamada evolución está acabada. Algunas variedades de su propia especie fueron consideradas por los animales como especies animales enfermas, por lo que quiero ampliar sus conceptos allí. En todo el esquema natural, y a todos los niveles, incluso a los sociales o económicos, la enfermedad tiene siempre su propia base creativa. Las anormalidades de cualquier tipo en el nacimiento siempre representan versiones probables de la especie misma, y se mantienen en el acervo genético para proporcionar un banco interminable de alternativas. Hay todo tipo de interrelaciones. Los llamados niños mongoloides, por ejemplo, son recordatorios de la herencia puramente emocional del hombre, separada de sus logros intelectuales. A menudo aparecen más numerosamente en las civilizaciones industrializadas por esa razón. Los planos para los desarrollos ideales existen dentro del acervo de conocimiento genético, proporcionando a la especie multitud de vías para su realización. Esos planos existen mentalmente como ideales. Se expresan a través de los impulsos y la creatividad de los miembros individuales de la especie. Sus atletas naturales, por ejemplo, muestran a través de su experiencia física ciertas condiciones corporales ideales. Pueden personificar una gran agilidad, fuerza o poder, atributos individuales. Ideales físicos que se presentan a los demás para su apreciación y que significan en cualquier medida habilidades inherentes a la especie misma. Joseph dijo: «Creo que el hombre corre la milla mucho más rápido ahora, por unos 12 segundos, de lo que lo hacía, digamos, hace 30 años. ¿La velocidad efectiva del cuerpo se ha acelerado repentinamente?» Seth responde: «Apenas. En cambio, las creencias mentales sobre el rendimiento del cuerpo han cambiado, y el resultado ha sido un aumento de la velocidad física. De hecho, el cuerpo puede correr más rápido que el récord actual. Simplemente quiero mostrar el efecto de las creencias sobre el rendimiento físico». Sin embargo, no todas las personas quieren ser corredores expertos. Su creatividad y sus ideales pueden residir en campos de actividad muy diferentes, pero el rendimiento individual siempre contribuye al conocimiento de la especie. ¿Es malo ser un mal corredor? Por supuesto que no, a menos que correr sea tu afición particular. Y si es así, se mejora con la práctica. Ahora tus ideales, cualesquiera que sean, emergen inicialmente de tu experiencia interior, y esto se aplica a la especie en su conjunto. Sus ideas sobre la sociedad y la cooperación surgen de un conocimiento biológico y espiritual que se les dio al nacer. El hombre reconoció la importancia de los grupos después de observar la cooperación de los animales. Vuestras civilizaciones son vuestras espléndidas, creativas y exteriores representaciones de las agrupaciones sociales internas de las células del cuerpo y de los procesos cooperativos de la naturaleza que os dan la vida física. Esto no significa que el intelecto sea menor, sino que usa sus habilidades para ayudarte a formar civilizaciones físicas, que son los reflejos de civilizaciones internas mentales, espirituales y biológicas. Siempre aprendes de la naturaleza y siempre eres parte de ella. Sus búsquedas hacia la comprensión del excelente desempeño en cualquier área, sus idealismos, están arraigadas espiritual y biológicamente. Si muchas de las condiciones que hemos mencionado en este libro no son ideales en tu sociedad, entonces tú puedes, como individuo, comenzar a cambiar esas situaciones. Lo haces aceptando la rigidez de tu propia personalidad. Lo haces descartando las ideas de indignidad e impotencia, sin importar cuáles sean sus fuentes. Lo haces empezando a observar tus propios impulsos, confiando en tu propia dirección. Comienzas donde quiera que estés, hoy. No te detienes en las condiciones desafortunadas de tu entorno, pero sí das pasos en tu propia vida para expresar tus ideales de cualquier manera que se te dé. Esos caminos son multitudinarios. En términos generales, por ejemplo, si estás seriamente preocupado por una condición física, ve a un médico porque tus propias creencias pueden asustarte demasiado de lo contrario. Sin embargo, comience con condiciones físicas inocuas pero molestas,
y trate de resolverlas por sí mismo. Trata de descubrir por qué te molesta. Cuando tengas dolor de cabeza o un simple malestar estomacal, o si tienes una afección crónica y molesta pero no grave, como problemas con los senos paranasales o si tienes fiebre del heno, en esas situaciones, recuerda que tu cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Haz los ejercicios de mi libro, La naturaleza de la realidad personal, para descubrir qué condiciones de naturaleza mental o de origen psicológico te están causando angustia. En lugar de tomar una aspirina para el dolor de cabeza, siéntate, respira en silencio y recuérdate a ti mismo que eres una parte integral del universo. Permítete sentir un sentido de pertenencia con la naturaleza. Tal ejercicio a menudo puede aliviar un dolor de cabeza en poco tiempo. Pero cada una de estas experiencias te permitirá construir un sentido de confianza en los procesos de tu propio cuerpo. Examina la literatura que lees, los programas de televisión que ves, y dite a ti mismo que ignores las indicaciones dadas de las debilidades del cuerpo. Dígase a sí mismo que debe ignorar la literatura o los programas que hablan con autoridad sobre los instintos asesinos de la especie. Esfuérzate por liberar tu intelecto de esas creencias que te obstaculizan. Arriésgate con tus propias habilidades. Si aprendes a confiar en tu integridad básica como persona, entonces serás capaz de evaluar tus habilidades con claridad, sin exagerarlas ni subestimarlas. No sentirás la necesidad, por ejemplo, de justificar tu existencia exagerando un don en particular, estableciendo la realización de una hazaña o arte en particular como un ideal rígido, cuando en realidad puedes estar agradablemente dotado, pero no lo suficientemente dotado de una cierta habilidad para darte el elogio sobresaliente que crees que podrías merecer. Por otro lado, hay muchas personas altamente dotadas que continuamente dejan de lado sus habilidades y tienen miedo de dar un pequeño paso hacia su expresión. Si aceptas la estrechez de tu vida en el universo, entonces tus ideales serán los que estén de acuerdo con tu naturaleza. Se les dará una expresión bastante fácil, de modo que contribuyan a su propia realización y también al desarrollo de la sociedad. Tus impulsos son tu comunicación más cercana con tu yo interior, porque en el estado de vigilia son los impulsos espontáneos hacia la acción, que surgen de ese profundo conocimiento interno de ti mismo que tienes en los sueños. Naciste porque tuviste el impulso de serlo. El universo existe porque tuvo el impulso de ser. No había un flautista de Hamelín cósmico exterior, cantando notas mágicas o tocando una melodía mágica, instando al universo a existir. El impulso de ser vino de adentro, y ese impulso se repite hasta cierto punto en cada impulso hacia la acción por parte del hombre o de la molécula. Si no confías en la naturaleza de tus impulsos, entonces no confías en la naturaleza de tu vida, en la naturaleza del universo o en la naturaleza de tu propio ser. Cualquier animal sabe que no debe desconfiar de la naturaleza de su propia vida, y lo mismo sabe cualquier bebé. La naturaleza existe en virtud de la fe. Las ardillas recogen nueces con la fe de que tendrán provisiones, con la fe de que llegará la próxima estación, y que la primavera seguirá al invierno. Tus impulsos están inmersos en la cualidad llamada fe, porque te impulsan a la acción con la fe de que existe el momento de la acción. Sin embargo, tus creencias deben interactuar con tus impulsos, y a menudo pueden erosionar esa gran espontaneidad natural y beneficiosa que pueden proporcionar los impulsos. Cuando hablo de impulsos, muchos de ustedes pensarán automáticamente en impulsos que parecen contradictorios, peligrosos o malvados, y eso es porque están tan convencidos de la indignidad básica de su ser. Tienes todo el derecho de cuestionar tus impulsos, de elegir entre ellos, de evaluarlos, pero debes ser consciente de ellos, reconocer su existencia, porque ellos te conducirán a tu verdadera naturaleza. Esto puede implicar un largo viaje para algunos de ustedes, con sus sistemas de creencias, porque muchos de sus impulsos ahora son el resultado de la presión causada por otros perfectamente normales, no reconocidos en el pasado. Pero tus impulsos reflejan el impulso básico de tu vida. Incluso si parecen contradictorios en un momento dado,
en general se verá que forman patrones constructivos hacia la acción, que apuntan más claramente hacia su propio camino claro para la realización y el desarrollo. Los atributos naturales se muestran bastante claramente en la primera infancia, por ejemplo, cuando se le permite una mayor libertad para hacer lo que quiere hacer. Cuando son niños, a algunas personas les encanta trabajar con palabras, otras con imágenes, otras con objetos. Algunos muestran una gran habilidad para tratar con sus contemporáneos, mientras que otros se inclinan naturalmente hacia la soledad y las meditaciones privadas. Mira hacia atrás, hacia el comportamiento impulsivo de tu infancia, hacia aquellas actividades que más te agradaban. Si pintaste cuadros, esto no significa que necesariamente debas ser un artista. Solo tú conoces la fuerza de esos impulsos, pero si son intensos y constantes, entonces síguelos. Si terminas pintando simplemente como un pasatiempo, eso enriquecerá tu vida y tu comprensión. Si tus impulsos te llevan a relacionarte con los demás, entonces, no dejes que los temores de indignidad se interpongan en tu camino. Es muy importante que expreses tu idealismo activamente, en la medida en que puedas, porque esto aumenta tu sentido de valía y poder. Tal acción sirve como salvaguarda, para que no enfatice demasiado las brechas que pueden existir en usted mismo, o en la sociedad, entre la realidad y la condición ideal. Muchas personas quieren cambiar el mundo para mejor, pero ese ideal parece tan impresionante, que piensan que no pueden avanzar, a menos que realicen algunos grandes actos de audacia o heroísmo, o se imaginen a sí mismos en algún lugar de poder político o religioso, o promuevan un levantamiento o rebelión. El ideal parece tan remoto e inalcanzable que, de nuevo, a veces cualquier medio, por reprobable que sea, puede acabar por parecer justificado. Para cambiar el mundo a mejor, debes empezar por cambiar tu propia vida. No hay otra manera. Comienzas aceptando tu propio valor como parte del universo, y otorgando a todos los demás seres ese mismo reconocimiento. Comienzas honrando la vida en todas sus formas. Comienzas por cambiar tus pensamientos hacia tus contemporáneos, tu país, tu familia, tus compañeros de trabajo. Si el ideal de amar a tu prójimo como a ti mismo parece remoto, al menos te abstendrás absolutamente de matar a tu prójimo. Y tu prójimo es cualquier otra persona sobre la faz del planeta. De hecho, no puedes amar a tu prójimo hasta que te ames a ti mismo, y si crees que está mal amarte a ti mismo, entonces eres realmente incapaz de amar a nadie más. Para empezar, reconocerán su existencia en el marco de la naturaleza, y para hacerlo, deben reconocer los vastos procesos cooperativos que conectan a cada especie entre sí. Si realmente usas tus prerrogativas como individuo en tu país, entonces puedes ejercer mucho más poder en la vida diaria normal de lo que lo haces ahora. Cada vez que afirmas la estrechez de tu propia existencia, ayudas a los demás. Tus estados mentales son parte de la atmósfera psíquica del planeta. Puede parecer a algunos lectores que el tema de este libro está muy divorciado de cualquier discusión sobre el desarrollo específico de las habilidades psíquicas. Muchas personas me escriben pidiéndome que describa los métodos apropiados para lograr la proyección astral, por ejemplo, o el avance psíquico, o la comprensión espiritual. A su manera, sin embargo, este libro está orientado a lograr el desarrollo de tales habilidades, ya que no es la falta de métodos lo que inhibe tales actividades. En cambio, el progreso psíquico se ve obstaculizado por esas creencias muy negativas que hemos tratado de llamar su atención. Muchos de ustedes siguen buscando algún ser interior espiritual, aparentemente remoto, en el que puedan confiar y al que puedan acudir en busca de ayuda y apoyo. Pero todo el tiempo, desconfían del yo familiar con el que tienen un contacto tan íntimo. Estableces divisiones entre partes del yo que son innecesarias. Algunos corresponsales escriben: me doy cuenta de que soy demasiado egoísta. Hay muchas escuelas para el avance espiritual que te enseñan a deshacerte del desorden de tus impulsos y deseos, a dejar a un lado el yo que estás en busca de una versión idealizada más grande. Hay un yo interior, en los términos de esas definiciones, pero ese yo interior, que es la fuente de tu ser presente,
habla a través de tus impulsos. Proporcionan impulsos espirituales y biológicos incorporados hacia su desarrollo más ideal. Debes confiar en el ser que eres, ahora. Si quieres conocerte a ti mismo en términos más profundos, debes comenzar con tus propios sentimientos, emociones, deseos, intenciones e impulsos. El conocimiento espiritual y la sabiduría psíquica son el resultado natural de un sentido de unidad personal. Una vez más, los impulsos son inherentemente buenos, tanto espiritual como biológicamente. Emergen del marco 2, del yo interior, y se basan en la gran red interna de comunicación que existe entre todas las especies de su planeta. Los impulsos también proporcionan el ímpetu natural hacia aquellos patrones de comportamiento que te sirven mejor, de modo que mientras ciertos impulsos pueden acumularse hacia la actividad física, por ejemplo, otros, aparentemente contradictorios, te llevarán a la contemplación tranquila, de modo que en general se mantengan ciertos equilibrios. Algunas personas solo son conscientes de los impulsos hacia la ira, o son en gran medida conscientes de ellos, porque han inhibido esos impulsos naturales hacia el amor, que, de otro modo, moderarían lo que parecían ser deseos agresivos. Cuando comienzas a confiar en ti mismo, comienzas por dar por sentado que, al menos hasta cierto punto, no has confiado en ti mismo o en tus impulsos en el pasado. Has pensado que los impulsos eran peligrosos, perturbadores o incluso malvados. Así que a medida que comienzas a aprender a confiar en ti mismo, reconoces tus impulsos. Te los pruebas para ver el tamaño. Ves a dónde te llevan al permitirles cierta libertad. No sigues impulsos que lastimarían a otros físicamente o que parecen estar en contradicción directa con tus creencias presentes, pero sí los reconoces. Tratas de descubrir su fuente. Detrás de ellos, casi siempre encontrarás un impulso inhibido, o muchos de ellos, que te motivaron a moverte en alguna dirección ideal, a buscar un amor o una comprensión tan idealizada en tu mente que parecía imposible de lograr. Si examinas estos estímulos problemáticos, siempre encontrarás que originalmente surgieron después de un largo proceso, un proceso en el que tenías miedo de dar pequeños pasos positivos hacia algún ideal. Tus propios impulsos te llevan naturalmente a buscar la realización creativa, la expansión de tu conciencia, las excursiones psíquicas y el conocimiento consciente y la manipulación de tus sueños. Ningún método funcionará si tienes miedo de tus propios impulsos o de la naturaleza de tu propio ser. La mayoría de ustedes comprenden que todo lo que es, está dentro de ustedes, que Dios está dentro de la creación, dentro de la materia física, y que Él no opera simplemente como un director cósmico fuera de la realidad. Debes entender que el yo espiritual también existe dentro del yo físico de la misma manera. El yo interior tampoco está a distancia, no está divorciado de tus deseos y asuntos más íntimos, sino que se comunica a través de tu propio gesto más pequeño, a través de tu ideal más pequeño. Este sentido de división dentro del yo te obliga a pensar que hay un yo interior remoto, espiritual, sabio e intuitivo, y un yo físico inferior, desconcertado, engañado, espiritualmente ignorante, que resulta ser con el que te identificas. Muchos de vosotros creéis además que la naturaleza misma del yo físico es mala, que sus impulsos, si se dejan solos, se opondrán directamente al bien del mundo físico y de la sociedad, y van en contra de las verdades espirituales más profundas de la realidad interior. El yo interior se vuelve entonces tan idealizado y tan remoto que, por contraste, el yo físico parece solo el más ignorante y defectuoso. Frente a tales creencias, el ideal del desarrollo psíquico, o del viaje astral, o del conocimiento espiritual, o incluso de una vida sana, parece tan remoto que resulta imposible. Debes, por lo tanto, comenzar a celebrar tu propio ser, a mirar a tus propios impulsos como los conectores naturales entre el yo físico y el no físico. Los niños que confían en sus impulsos aprenden a caminar, y confiando en sus impulsos, pueden volver a encontrarse a sí mismos. Fin del dictado. Danos un momento.
La conciencia es anterior a las formas físicas. La conciencia es anterior al universo físico. La conciencia es anterior a todas sus manifestaciones. El impulso de ser, en cualquier término que puedas entender, no tiene principio ni fin. Lo que tienes en tu especie física son, las manifestaciones de las especies internas del ser, o agrupaciones creativas originadas por la conciencia, como patrones materiales en los que la conciencia fluye luego. En esos términos, el mundo llegó a existir, y las especies aparecieron en un marco de actividad completamente diferente de lo que se imagina, y uno que no puede establecerse científicamente, especialmente dentro de esos límites con los que la ciencia se ha protegido. Los modelos de la Tierra y de sus criaturas eran tan reales antes de sus apariencias físicas, y mucho más reales que, por ejemplo, el plano de una pintura que pudieras tener en tu mente. El universo siempre fue innatamente objetivo en tus términos, con sus planetas y criaturas. Los patrones para todas las especies siempre existieron sin ningún arreglo de antes o después. No estoy satisfecho con esas analogías, pero a veces son todo lo que puedo usar para expresar cuestiones tan fuera de los canales normales de conocimiento. Es como si entonces, la Tierra, con todas sus especies, existiera en forma completa como una pintura cósmica completamente dimensionada, que gradualmente cobró vida de una sola vez. Las aves no provienen de los reptiles. Siempre fueron pájaros. Expresaban un cierto tipo de conciencia que buscaba un cierto tipo de forma. Físicamente, las especies aparecieron, todas las especies aparecieron, de la misma manera que uno podría imaginar que todos los elementos de un sueño altamente complicado de repente cobran vida con propiedades físicas. Existían imágenes mentales, en esos términos, ahora, que en un destello de inspiración cósmica, fueron repentinamente dotadas de plena manifestación física. Hasta ese punto, la interpretación de la Biblia es correcta. La vida era dada, era libre de desarrollarse de acuerdo con sus condiciones características. El planeta estaba preparado y dotado de vida. La conciencia construyó las formas, por lo que la vida existió dentro de la conciencia por toda la eternidad. No hubo ningún momento en el que los productos químicos o los átomos adquirieran vida de repente, porque siempre poseyeron conciencia, que es el requisito de la vida. En los términos que puedes entender, todas las especies de las que eres consciente aparecieron más o menos a la vez, porque los patrones mentales habían alcanzado su punto máximo. Su vitalidad era lo suficientemente fuerte como para formar diferenciación y cooperación dentro del marco de la materia. Comprendo que parece que las especies han desaparecido, pero de nuevo hay que recordar las probabilidades y que esas especies simplemente se desarrollaron a lo largo de los patrones de las tierras probables. No se trata solo de un desarrollo de la materia de una sola línea, sino de una creatividad inimaginable, en la que existen todas las versiones de su mundo físico, cada una bastante convencida de su naturaleza física. Hay ramificaciones bastante indescriptibles, aunque en ciertos estados de trance o con la ayuda de sueños educados, podrían ser capaces de vislumbrar las complicaciones internas, las redes de comunicaciones que conectan su tierra oficial con otras probables. Tú eliges tu tiempo y te enfocas en la realidad física una y otra vez, y la mente tiene una comprensión interna de muchos desarrollos aparentemente misteriosos que involucran a la especie. Incluso las células están lo suficientemente libres de tiempo y espacio como para mantener un marco íntimo de ser dentro del presente, mientras están rodeadas de este mayor conocimiento de lo que ustedes piensan como el pasado de la Tierra. En términos más amplios, la Tierra y todas sus especies son creadas en cada momento. Te preguntas qué dio vida al primer óvulo o semilla, o lo que sea, y piensas que una respuesta a esa pregunta respondería a la mayoría de las demás. Porque la vida, dices, simplemente se transmitió a partir de ese punto. Pero, ¿qué es lo que da vida al huevo o a la semilla, lo mantiene en marcha o lo que proporciona esa energía? Imaginar una gran teoría del Big Bang para explicar la creación del universo te da una inmensa explosión de energía que de alguna manera se convierte en vida,
pero debe desgastarse en algún momento a lo largo de la línea. Y si ese fuera el caso, la vida se estaría debilitando todo el tiempo, pero no es así. El niño es tan nuevo y fresco hoy como lo era un niño hace 5000 años, y cada primavera es como nueva. ¿Qué es lo que da vida a los productos químicos ahora? Esa es la pregunta más adecuada. Toda energía no solo es consciente, sino que es la fuente de todas las organizaciones de conciencia y de todas las formas físicas. Estos representan marcos de conciencia. Hubo un día en que el mundo de los sueños, en vuestros términos, despertó de repente a la plena realidad en lo que concierne a la materialización física. El planeta fue visitado por el deseo. Allí había excursiones de fantasmas, edificios mentales, civilizaciones oníricas que luego se hicieron realidad. Por así decirlo, debes ser un idealista practicante si quieres seguir siendo un verdadero idealista por mucho tiempo. Debes dar pequeños pasos prácticos, a menudo cuando preferirías dar pasos gigantescos, pero, bueno, debes moverte en la dirección de tus ideales a través de la acción. De lo contrario, te sentirás desilusionado, o impotente, o seguro, de nuevo, de que solo métodos drásticos y altamente antiideales lograrán el logro de un estado o situación ideal dado. La vida, en todos los niveles de actividad, se ve impulsada a buscar ideales, ya sean de naturaleza biológica o mental. Esa búsqueda automáticamente le da a la vida su entusiasmo y sentido natural de emoción y drama. Desarrollar tus propias habilidades, cualesquiera que sean, explorar y expandir tu experiencia de la individualidad, le da a la vida un sentido de propósito, significado y emoción creativa. Y también contribuye a la comprensión y el desarrollo de la sociedad y la especie. No es suficiente meditar o imaginar en tu mente que se está logrando alguna meta deseada si tienes miedo de actuar sobre los mismos impulsos a los que dan lugar tus meditaciones e imaginaciones. Cuando no das ningún paso hacia una posición ideal, entonces tu vida carece de emoción. Te deprimes. Podrías convertirte en un idealista al revés, de modo que encuentres cierta emoción al contemplar la ocurrencia de desastres naturales, como los terremotos. Puede comenzar a concentrar su atención en tales actividades. En su lugar, puedes contemplar el fin del mundo, pero en cualquier caso, te impulsa un sentimiento de frustración personal, y tal vez algún grado de venganza, al ver en tu mente la destrucción de un mundo que cayó tan por debajo de tus expectativas idealizadas. Sin embargo, ninguna de las situaciones desafortunadas discutidas en este libro tiene ningún poder sobre ti, si entiendes que los eventos no existen por sí mismos. Todos los eventos y situaciones existen primero dentro de la mente. En los niveles más profundos de la comunicación, ninguna noticia es secreta, ya sea que la recibas o no a través de tus dispositivos tecnológicos. Tus pensamientos, creencias y deseos forman los eventos que ves en la televisión. Si quieres cambiar tu mundo, primero debes cambiar tus pensamientos, expectativas y creencias. Si cada lector de este libro cambiara sus actitudes, aunque no se reescribiera ni una sola ley, mañana el mundo habría cambiado para mejor. Vendrían las nuevas leyes. Cualquier nueva ley siempre sigue al cambio en la creencia. No es al revés. No hay civilización, ni sistema de ciencia, arte o filosofía que no se haya originado en la mente. Cuando hablas de boquilla de ideas con las que no estás de acuerdo, estás traicionando tus propios ideales, dañándote a ti mismo hasta cierto punto, y también a la sociedad, en la medida en que te estás negando a ti mismo y a la sociedad el beneficio de tu propia comprensión. Cada persona es un idealista. Simplemente quiero ayudarte a practicar tu idealismo en los actos de tu vida diaria. Cada persona viva ayuda a pintar la imagen viva de la civilización tal como existe en un momento dado, en sus términos. Sé tu mejor artista. Tus pensamientos, sentimientos y expectativas son como las pinceladas vivas con las que pintas tu rincón del paisaje de la vida. Si haces lo mejor que puedes en tu propia vida, entonces estás ayudando a mejorar la calidad de toda la vida. Tus pensamientos son tan reales como los copos de nieve, las gotas de lluvia o las nubes. Se mezclan y se fusionan con los pensamientos de los demás para formar el paisaje viviente del hombre,
proporcionando los vastos elementos mentales a partir de los cuales se formarán los eventos físicos. A medida que aprendas a permitir a tus impulsos cierta libertad, descubrirás su conexión con tu propia versión idealizada de lo que debería ser la vida. Comenzarás a descubrir que esos impulsos espontáneos son tan básicamente buenos y vivificantes como los elementos físicos de la Tierra que proporcionan el ímpetu para toda la vida biológica. Más allá de eso, sin embargo, esos impulsos, de nuevo, te conectan con el impulso original del que emerge toda la vida. Descubrirás la naturaleza natural y cooperativa de tus impulsos, y ya no creerás que existen como influencias contradictorias o perturbadoras. Tus impulsos son parte de la gran multiacción del ser. En los niveles más profundos, la parte impulsiva de la personalidad es consciente de todas las acciones sobre la superficie de la Tierra. Estás involucrado en una empresa cooperativa en la que tu más mínimo impulso tiene un mayor significado y está íntimamente conectado con todas las demás acciones. Tienes el poder de cambiar tu vida y el mundo para mejor, pero al hacerlo, debes, de nuevo, reevaluar cuáles son tus ideales y los métodos que son dignos de ellos. La ciencia y la religión han contribuido mucho al desarrollo del hombre. Sin embargo, también deben reevaluar sus ideales y métodos. Sin embargo, en términos más amplios, en realidad solo hay hombres y mujeres científicos y religiosos, y los campos de la ciencia y la religión carecerían de sentido sin aquellos individuos que creen en sus posiciones. A medida que esos hombres y mujeres amplían sus definiciones de la realidad, los campos de la ciencia y la religión deben expandirse. Debes ser imprudente en la búsqueda del ideal, lo suficientemente imprudente como para insistir en que cada paso que das en el camino es digno de ese ideal. Comprenderás, si eres un idealista practicante, que no puedes matar en nombre de la paz, porque si lo haces, tus métodos socavarán automáticamente tu ideal. La sacralidad de la vida y del espíritu son una y la misma. No se puede condenar el cuerpo sin condenar en última instancia el alma. No se puede condenar el alma sin condenar en última instancia el cuerpo. Me gustaría que cada uno de mis lectores fuera un idealista practicante, y, si lo eres, automáticamente serás tolerante con las creencias de los demás. No serás cruel en la búsqueda de tus propios ideales. Mirarás el mundo con una compasión sana, con algo de humor, y buscarás la buena intención básica del hombre. Lo encontrarás. Siempre ha estado ahí. Descubrirás tu propia buena intención básica, y verás que siempre ha estado detrás de todas tus acciones, incluso en las menos adecuadas, para la búsqueda de tus ideales privados. El fin no justifica los medios. Si aprendes esa lección, entonces, tu buena intención te permitirá actuar de manera efectiva y creativa en tu experiencia privada y en tus relaciones con los demás. Sus creencias cambiadas afectarán la atmósfera mental de su nación y del mundo. Debes encontrarte con el yo que eres ahora. Reconoce tus impulsos. Explora sus significados. Confiad en vosotros mismos. Encontrarás mucho más poder, logros y virtudes de lo que supones.